Muy buenos días. En este camino de la aceptación que vamos transitando, hoy nos acercamos en el tercer capítulo a una pregunta que a todo ser humano mínimamente sensible pues le toca muy de cerca. ¿También hay que aceptar lo inaceptable? Y como en encuentros anteriores quería proponeros empezar con un momento de silencio. El momento de silencio solo busca situarnos. Entonces, el modo, a mí me parece más práctico hacerlo es llevar la atención a nuestro cuerpo, sentirlo, atender la respiración tal como se hace en nosotros y de fondo, en un silencio de la mente, lo mayor que podamos vivir, dejarnos estar ahí, abriéndonos al gusto por la verdad. Ahí nos quedamos también estos 5 minutos.
Poco a poco hacemos una respiración profunda, pausada. Para ir abriendo los ojos, percibir lo que nos rodea. Y adentrarnos en este tercer capítulo del camino de la aceptación. Quería empezar con un experimento. El experimento se hizo en una universidad norteamericana y consistía en tomar dos grupos de participantes, haciéndoles introducir la mano en un recipiente con agua muy fría, prácticamente congelada, y les dieron instrucciones diferentes a un grupo y a otro. Al primer grupo les dijeron que, para no pasarlo tan mal, trataran de intentar suprimir mentalmente la sensación de frío, que lucharan contra ella, pensar que no hacía tanto frío y que aguantaran hasta donde fuera posible. Y al otro grupo, por el contrario, se les sugirió que tenían que concentrarse en la sensación de frío y permitir que el frío estuviera ahí, que estuvieran en el frío todo el tiempo que eso durase. Pues bien, con estas instrucciones a lo que se llegó fue a observar que el sufrimiento era mayor en aquellos sujetos que habían intentado negar la sensación de frío y que por eso también era mayor la incomodidad en ellos. Y por el contrario, el dolor era menos intenso o más manejable en las personas que no habían resistido, que no habían luchado ni negado la sensación de frío, sino que habían podido, en cierto modo, entregarse a él. Incluso el experimento también terminó descubriendo que cuando luego los integrantes de un grupo y de otro, pasado un tiempo, recordaban aquella experiencia, los primeros la recordaban con mucho mayor desagrado y mucha mayor molestia que los del grupo segundo. Bueno, la conclusión de esta primera investigación es clara. Quienes utilizan la supresión como principal estrategia de afrontamiento muestran mayor cantidad de síntomas depresivos y obsesivos, porque claro, es embarcarse en una negación de lo que está ocurriendo. Es lógico que si yo niego aquello que está ocurriendo, por un lado, aumente mi frustración, con lo cual estoy facilitando el camino a la depresión porque me siento fatal de que las cosas ocurran en contra de como yo quiero que ocurran, y por otro lado estoy entrando también o facilitando el camino a un funcionamiento obsesivo, porque me estoy obsesionando contra algo que no quiero que sea así. Así que hasta en las investigaciones del campo psicológico y neurocientífico, la conclusión no puede ser más patente. Luego hay otro testimonio de una bióloga y una estudiosa de culturas antiguas, Marlo Morgan, que publicó un libro, Las voces del desierto, que luego resultó ser un libro muy polémico. Yo aquí no entro en todo el debate en torno a ese libro. Resultó polémico porque después de publicarlo, ella vivió durante muchos años con aborígenes australianos. Algún grupo de estos aborígenes la denunciaron porque decía que en gran parte se había inventado lo que contaba de ellos, incluso llegó, según esta denuncia, a inventarse una tribu determinada de aborígenes que en realidad no existía y que parecía querer encontrar en esa supuesta tribu inventada por ella opiniones que fortalecieran o dieran razón de sus propias opiniones como bióloga. El asunto es que, bueno, más allá de eso, de la polémica del libro, el episodio en concreto al que quiero referirme es este al que hace alusión ella. Parece que en alguna época del año aparecen unos enjambres inmensos por la cantidad de moscas roedoras que llegan a ser tan numerosas que prácticamente ocupan todo el espacio y que rodean por completo a las personas, mordiéndoles aquello que pueden ser desechos en la piel, en los oídos, en la nariz, incluso en los ojos.
Y esta mujer, la autora del libro, dice que ella descubrió cómo los aborígenes se adoptaron una postura como de estatuas. Habían optado por no luchar contra ellas, porque entre otras cosas sería imposible el conseguir ningún efecto, ya que la cantidad de los enjambres de estas moscas era tan ingente que no había forma de liberarse de ellos. Entonces habían asumido la postura de permanecer como estatuas, no gastar ninguna energía en la lucha contra las moscas y aguantar allí. Ella dice que al principio quería defenderse de estos animales y ponía toda su energía, que eso terminó agotándola hasta que el jefe de la tribu se le acercó y le dijo que adoptara una postura contraria, que simplemente dejara que las cosas fueran como eran y que las moscas terminarían marchándose. Al final de aquello, terminó haciendo caso al jefe de la tribu que le había indicado que se rindiera a las moscas también. Y así terminó diciendo ella: es verdad, la rendición es sin duda la respuesta acertada, la respuesta correcta en ciertas circunstancias. ¿Por qué es tan importante la aceptación? Venía diciendo en el encuentro anterior sobre todo que la aceptación es importante porque solo ella nos coloca en la verdad de lo que es, y porque fuera de la verdad no hay camino de crecimiento ni de transformación posible, porque solo la verdad construye y libera. Esto lo han visto todas las personas sabias, también de todas las épocas y de todos los lugares. Por ejemplo, Marco Aurelio, en el siglo II, Marco Aurelio, como sabéis, fue uno de los insignes autores de la escuela estoica. Marco Aurelio lo expresaba con esta palabra: dame todo lo que quieras, quítame todo lo que quieras. Se estaba hablando a lo que los estoicos pueden llamar el universo, el principio rector, algunos incluso el logos, el cosmos. En definitiva, esa sabiduría, eso que nombramos como sabiduría mayor. Dame todo lo que quieras, quítame todo lo que quieras. Esta es la actitud de la aceptación profunda, que es sinónimo de entrega a la vida. Unos siglos más tarde, en el siglo XIII-XIV, el maestro Eckhart, perteneciente a la mística cristiana, uno de los más reconocidos místicos de esta tradición, decía: la sabiduría consiste en que el hombre acepte todas las cosas como si las hubiese deseado. Esto, que desde una lectura mental puede sonar como a masoquismo del peor tipo, sin embargo, leído desde el posicionamiento en el que el maestro Eckhart se situaba, contiene una síntesis preciosa y honda de sabiduría. De entrada, aceptar lo que me ocurre como si yo mismo lo hubiera deseado. Porque lo que estoy haciendo con ello no es justificarlo, no es aprobarlo, no es decir que me guste, no. Lo que estoy haciendo con ello es dotarme de una herramienta pedagógica para vivirlo de la única manera constructiva. Yo sé que nunca, por ejemplo en mi caso, nunca hubiera deseado ni de lejos la muerte de Ana, ¿no? Mi mujer. Sin embargo, solo cuando fui capaz de aceptarla con esta clave, voy a situarme en ese lugar como si yo mismo lo hubiera deseado. El lugar donde tal afirmación me llevaba, lo que se me hacía presente gracias a esa afirmación, me permitía también vivir la aceptación de una manera inédita hasta ese momento. En el siglo XVII, Baruch Spinoza, pertenecía a la tradición judía, aunque luego, como sabéis, fue la propia sinagoga la que lo excomulgó, lo condenaron y lo trataron muy, muy mal. Spinoza lo decía: es posible la alegría constante solo cuando nuestra voluntad quiere lo que es. Que mi voluntad quiera lo que sea es lo que estamos llamando aquí aceptación incondicional o rendición o entrega a la vida. Incluso Nietzsche, representante eximio de una cultura no solo laica, sino atea y antiatea, él llegó a escribir lo siguiente:
amor fati, el amor de lo que ocurre, el amor de lo que viene, el amor del destino, por decir así. Quiero ser un día uno que solo dice sí. Y de nuevo es la misma intuición que recorre toda la filosofía o sabiduría perenne. Quiero aprender solo a decir sí a lo que viene, sabiendo, repito una vez más, que no tiene nada que ver con la resignación, aprobación, etc. Tiene que ver con la lucidez consciente que nace de la consciencia de unidad y que me alinea con la realidad. Ahora bien, aquí uno puede preguntarse, yo en concreto, ¿lo que busco, lo que quiero en la vida es la verdad? ¿O lo que realmente me interesa es no sufrir frustraciones? Porque claro, si yo lo que busco es estar lo menos mal posible o lo mejor posible, si yo lo que busco es no tener frustraciones, estoy cerrando el paso a la propia aceptación. Es que no puedo ni planteármela en aquellas situaciones en las que la realidad frustre mis expectativas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es no ser frustrado, es pasarlo bien o pasarlo lo menos mal posible. Frente a eso, solo la persona que es capaz de preguntarse, ¿yo realmente amo la verdad de lo que es por encima de todo? Solo esa persona está posibilitada para abrirse a la aceptación. Cuando yo busco la verdad, no temo que la verdad me desnude, no temo que la verdad me despoje de mis expectativas, de mis objetivos perseguidos por mi yo o por mi mente. No, porque lo que quiero es que sea la verdad, que triunfe la verdad, y si yo busco solo la verdad, entonces lógicamente tendré mucha menos dificultad para decir que sea lo que la realidad quiere, me rindo a lo que es la verdad justo en este momento o en este instante. Decía desde el primer día que el ego únicamente quiere que la realidad responda a sus expectativas. El objetivo del ego todo el rato es salirse con la suya. Por tanto, desde el ego o desde el yo, la aceptación resulta una tarea absolutamente imposible. Solo podemos aceptar, solo será posible la aceptación incondicional situándonos en lo que somos. Desde ahí es de donde han hablado los sabios. Sea Marco Aurelio, sea el maestro Eckhart, sea Spinoza, sea Nietzsche, los sabios han hablado desde ese lugar que no busca otra cosa sino alinearse con la verdad de lo que es. Con lo cual somos remitidas a una cuestión decisiva. ¿Yo qué busco en la vida? ¿Y desde dónde lo busco? Si una persona es sincera cuando se pregunta ¿yo qué busco en la vida?, más allá de lo que en algún momento quiera aparentar incluso, ¿yo realmente qué busco? Y no qué pienso que busco, sino qué busco en concreto. Y me daré cuenta de qué es lo que busco en concreto, es decir, podré dar la respuesta cierta a esa pregunta, investigando en mi día a día qué es lo que vivo, para qué pretendo, qué me quita la paz. Es curioso porque dándome cuenta de aquello que me quita la paz, me estaré dando cuenta de modo indirecto de lo que realmente busco, porque estoy buscando algo que ha sido frustrado y esto ha hecho que perdiera la paz también. ¿Qué busco en la vida? Hasta poder llegar a responder, busco únicamente la verdad. No la verdad como una idea de lo que mi mente piensa que es la verdad, no la verdad como una creencia mental, sino la verdad de lo que es. ¿Yo realmente estoy dispuesto a buscar la verdad? ¿Y desde dónde la busco? ¿La busco desde las expectativas mentales, desde las ideas que yo tengo de cómo deben ser las cosas? ¿O la busco desde la propia realidad, desde la consciencia de unidad de ser uno con la realidad? Es decir, ¿busco la verdad de lo que soy o me entretengo con cualquier otra cosa? Porque me resulta más agradable de entrada, más placentera, porque, bueno, pues me encaja más con el gusto de que mi yo sea el protagonista de todo. ¿Busco vivir la verdad o me entretengo con otra cosa? Y más aún, he descubierto que el lugar de la verdad es mi dimensión profunda.
Cuando hablamos de la verdad, que no es una idea, ni un concepto, ni una creencia, ni un dogma, sino que la verdad es una con la realidad, estamos hablando de que la verdad constituye nuestra identidad. Por eso podemos decir, como decía también la sabiduría de la filosofía medieval, hablando de los trascendentales, somos verdad. Luego a lo mejor puedo funcionar en mi vida mentalmente y puedo instalarme en la mentira, puedo decir mentiras, puedo vivir una vida que no sea coherente con la verdad que soy de fondo, pero eso no niega que en nuestra identidad profunda somos verdad, porque profundidad o dimensión profunda, conciencia de unidad y verdad, todo ello son nombres diferentes para nombrar nuestra verdadera identidad. Y solo desde ahí es posible la aceptación. Repito, la aceptación no brota del yo y de sus exigencias, brota solo cuando estamos situados en el lugar donde somos verdad. En ese lugar, el buen lugar, que es el lugar de la profundidad, el lugar de la unidad, ahí habita siempre el amor y la paz. Solo desde ahí podemos aceptar. Y es curioso porque justamente cuando aceptamos lo inaceptable, lo que nuestra mente etiqueta como inaceptable, aparece la paz. Aquello que no solo no entiendes por qué ha ocurrido, aquello a lo que te resistes, aquello que para tu mente es lo más inaceptable que pueda pensar, incluso todo eso, cuando podemos aceptarlo, nos regala siempre la paz. La aceptación trae de su mano la paz. Y uno podría preguntarse, ¿también ante un dolor desgarrador que te está rompiendo? O incluso, ¿también ante una injusticia flagrante, una injusticia colectiva, como puede ser en este caso la guerra de Gaza, la guerra de Israel contra Gaza, la guerra de Ucrania? También ahí, cuando nos hacemos este tipo de preguntas, me parece que es bueno empezar reconociendo algo elemental. Aceptar no es aprobar, no es justificar y no es resignarse. Porque automáticamente, si no ante preguntas de ese calibre y que tocan tanto nuestra entraña más noble, algo en nosotros se subleva. Esto no puede ser aceptado nunca. ¿Cómo voy a aceptar la situación de lo que está ocurriendo hoy en Palestina? ¿Cómo aceptar tanta injusticia en el mundo? Si lo leo desde lo que mi mente entiende por aceptar. Pero si me doy cuenta de que al aceptar situaciones que mi mente etiqueta de inaceptables, no me estoy refiriendo a aprobar ni a justificar a nada de eso, sino que estoy hablando de otra cosa, como veremos enseguida, que es reconocer que eso está ocurriendo y que hay una sabiduría mayor a la que mi mente no puede acceder de ningún modo, pero para la que todo cobra sentido y en la que todo encaja, la respuesta puede empezar a modificarse. Porque nos damos cuenta también de que con la aceptación no solo no cesa la actividad, sino que la acción va a brotar del lugar adecuado, es decir, desde la conciencia de unidad. Y entonces, antes de avanzar, podemos preguntarnos, ¿y por qué nos resulta tan difícil aceptar esto que nuestra mente llama inaceptable? ¿Cuáles son las dificultades, los obstáculos que experimentamos justamente para aceptar en estos casos? A mi modo de ver, las mayores dificultades para aceptar lo que mi mente etiqueta como inaceptable serían las siguientes. En primer lugar, el tener o estar viviendo una sensibilidad desgarrada. Cuando una persona se siente rota por un dolor que la desgarra, no puede aceptar eso que para ella está siendo inaceptable, pero no porque no pueda ser aceptado, no porque su sensibilidad quizás en ese momento todavía no le permite aceptarlo. Entonces, una gran dificultad es esta y es bueno contar con ella, ¿vale? Yo no digo que esto sea aceptable o no, digo que en este momento el desgarro que siento a nivel sensible no me deja aceptarlo. Una segunda dificultad es cuando la persona vive un trastorno emocional que cursa con un grado elevado de ansiedad. Cuando la persona padece este tipo de trastorno y además en ella el nivel de ansiedad se ha elementado, se ha
incrementado, se ha elevado, cuando la persona padece ese trastorno tampoco puede aceptar. ¿Por qué? Porque no está disponible, porque el mismo trastorno y el mismo nivel de ansiedad hace que la persona se reduzca únicamente quizás a su nivel mental y desde ahí aceptar lo inaceptable, entre comillas, es imposible. Otra dificultad es cualquier estado depresivo y es una dificultad muy potente porque a mí me parece que lo más duro de una depresión es que anula la voluntad de la persona. Y claro, si mi voluntad es anulada, no solo no puedo reponerme a la propia depresión, porque haría falta un acto de voluntad para salir de ese estado, pero no se me puede pedir porque justamente es aquello que la depresión me ha quitado, por lo menos momentáneamente, y por eso tampoco puedo aceptar, porque es querer poner la energía y la voluntad en algo, la voluntad de la energía de la que ahora carezco. Otra dificultad en este proceso para aceptar lo inaceptable es el trastorno narcisista, porque lo característico del narcisismo es que no tolera la frustración. Y entonces, si una persona está como muy tomada por este trastorno narcisista, dado que una de las características típicas del narcisismo es la incapacidad o la intolerancia de la frustración, entonces lógicamente no puede aceptar nada que lo frustra, no puede aceptar lo inaceptable. Y hay otra dificultad más, que es la apropiación del sentido de la justicia y la reacción visceral ante la injusticia. Esto es una riqueza en principio, es decir, el sentido de la justicia en el ser humano es una riqueza muy notable, igual que el enojo visceral incluso frente a la injusticia, sobre todo cuando es víctima una persona inocente, eso son riquezas humanas. Pero ¿dónde está la trampa aquí? No está en que yo sienta la justicia con fuerza, no está en que yo me subleve visceralmente incluso ante la injusticia. La trampa está en que yo me apropie de esos rasgos. Y una vez que yo me apropio de mi sentido de la justicia y yo me apropio de mi propia reacción visceral contra la injusticia, es mi apropiación la que ya desfigura, deforma mal la situación objetiva. Hay también otra dificultad más, que es aquella ignorancia original que nos identifica con el yo y entonces nos impide reconocer lo que realmente somos. Cuando una persona se halla reducida al nivel mental, está instalada en la consciencia de separatividad, esta persona tiene absolutamente vetada la capacidad de aceptar lo intolerable, porque la mente, el yo, nos hace ser ignorantes del conjunto de lo real, nos hace estar en una consciencia errónea que hace imposible la aceptación. Solo en la medida en que podamos salir de esa consciencia de separatividad errónea y acceder a la consciencia de unidad que nos permita ver las cosas de un modo diferente, la aceptación incluso de lo que llamamos inaceptable será posible. En definitiva, el yo es incapaz de aceptar lo inaceptable porque todo sin excepción lo lee desde su perspectiva miope, desde sus propios programas y desde su propio guión. Y lógicamente, cuando leemos algo desde estas claves, nos resulta absolutamente inaceptable. Ante esto, a mí personalmente me surge alguna cuestión básica que a mí por lo menos me da que pensar de entrada. Estamos hablando de lo que es aceptable y de lo que es inaceptable. Pero cuando no hay mente, ¿qué es aceptable y qué es inaceptable? No estoy negando que en el nivel de las formas, que es el nivel mental, el nivel psicológico, el nivel del personaje o si queréis incluso el nivel de nuestra personalidad, no estoy negando que en ese nivel haya cosas, situaciones, circunstancias que son aceptables y otras que resultan inaceptables. Pero esto es verdad solo en ese nivel. Cuando cambiamos de nivel, es decir, cuando acallamos la mente,
¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo inaceptable? Y las preguntas pueden continuar. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Son preguntas, como digo, que tienen valor en este nivel o en esta dimensión o ámbito mental, pero que son preguntas, por tanto, etiquetas, que han nacido también con la propia mente. En ausencia de mente, cuando no hay mente, antes de que emergiera la mente, ¿qué era bueno y qué era malo? ¿Qué era justo y qué era injusto? ¿Qué era aceptable y qué era inaceptable? ¿Esto nos conduce a negar esos opuestos? No en absoluto. He dicho desde el principio que tiene una validez en el nivel de las formas y en el nivel de nuestra personalidad y nos son útiles y nos manejamos con ellos. Pero la pregunta, el caer en la cuenta de que son conceptos que nacen con la mente, quizá nos ayuden a caer en la cuenta de que existe otro nivel, de que existe otra dimensión y que desde ese otro nivel todo se ve de manera radicalmente diferente. Es decir, mirando desde el plano profundo, todo es en todo momento como tiene que ser. Y aquí sí que la mente se subleva y el ego se subleva porque justamente se está dando en la propia línea de flotación del yo, que cree cómo tienen que ser las cosas en todo momento. Visto desde ese lugar, todo es en todo momento como tiene que ser. Esto para la mente es absurdo, cierto, pero es que la mente tiene una mirada muy restrictiva. Todo es como tiene que ser. Pero es que con eso estás justificando toda injusticia. En absoluto. Estoy diciendo que hay que situarse en ese plano profundo donde no cabe el error. Y por eso donde todo sigue siendo como tiene que ser. Todo está como es. Lo cual no solo no quita, sino que te va a dinamizar para cambiar en el plano de las formas todo lo que sea necesario cambiar. Es decir, lo que se plantea, o lo que quiero plantear con todo este contraste, es la gran pregunta. ¿Desde dónde miro la realidad todo el rato? ¿La miro desde la consciencia que soy, desde el nivel profundo de nuestra identidad, o la miro desde el yo que creo ser? ¿Qué perspectiva adopto? ¿La perspectiva limitada del yo que tiene una idea también limitada de cómo tienen que ser las cosas o de cómo deberían ser? ¿O miro la realidad desde ese lugar de la dimensión profunda, desde la consciencia de unidad? Desde el lugar del yo es lo mismo que hablar desde la consciencia de separatividad y desde ahí todo nuestro modo de ver, todo nuestro modo de actuar va a estar contaminado por el lugar erróneo desde el que partimos. Es decir, nuestro actuar ahí va a estar caracterizado por la reactividad y la lucha. Pero todo lo que nace con este color de reactividad y la lucha no hace nada más que incrementar la locura en el mundo. No va a construir nada. Va a aumentar la locura y con la locura va a aumentar el sufrimiento. Por el contrario, desde la comprensión de lo que somos, es decir, desde la consciencia de unidad, comprendiendo que somos uno con la totalidad, que somos uno con la consciencia o uno con la vida, lo que brota de ahí será solo la acción adecuada. ¿Qué quiero decir con ello? Que no estoy hablando de hacer o de no hacer, no estoy hablando de actuar o de no actuar, no estoy hablando de actividad o de inactividad, no estoy hablando nada de eso. Lo que estoy hablando es desde dónde miro la realidad y desde dónde brota la acción en mí. Y solo hay dos lugares. La puedo ver desde la mente, desde el ego, que es verla desde la consciencia de separatividad, y la acción que brota de ahí siempre será reactiva, desde la ignorancia, o puedo ver la realidad desde la consciencia de unidad, desde la comprensión de que soy uno con la vida, uno con la totalidad, y desde ahí todo lo veo de modo diferente, y la acción que brote de ahí, que es una respuesta a lo que la realidad me está trayendo, será siempre la acción adecuada.
En definitiva, la sabiduría, o lo que es lo mismo la comprensión profunda de la que hablamos, nos conduce a ajustarnos cada vez más a la vida porque hemos descubierto que esa es nuestra identidad profunda, la identidad única y compartida de todas y de todos. Ahí nos encontramos en casa. Y como decía en el encuentro anterior, a partir de ahí, la única actitud sabia que cabe es la de alinearnos con la vida, decir sí a la vida y a lo que la vida nos trae en el presente en todo momento. Una vez alineados con la vida, una vez que decimos sí a lo que la vida nos trae, una vez que hemos comprendido que en el plano profundo no hay error, de ahí brotará nuestra acción adecuada, que será, por cierto, una acción limpia, porque será desapropiada, no tendrá nada de búsqueda egoica y por eso será una acción adecuada. Esa comprensión es la que nos permite pasar de la resistencia a la aceptación, de la rigidez a la flexibilidad, de la reactividad a la respuesta, en definitiva, del control al fluir. Y luego aquí tenemos como una prueba más, un test para verificar el acierto de una postura o de otra. ¿Qué experimento cuando me vivo desde la resistencia y qué experimento cuando me vivo desde la aceptación? Da igual que sea un problema individual o un problema social mundial, ¿no? ¿Qué experimento cuando me vivo desde la rigidez o desde la flexibilidad? ¿Qué experimento cuando me vivo desde la reactividad o desde la respuesta? ¿Qué experimento cuando me vivo desde el afán de control o desde la fluidez? En definitiva, la rendición, la entrega a la vida, la aceptación incluso de lo inaceptable, únicamente pueden nacer de la comprensión de lo que somos, es decir, desde la consciencia de unidad. Y esa comprensión se apoya como en dos, todas las formulaciones sabemos que en este plano se quedan cortas, pero en dos formulaciones. La primera esta, la totalidad es el único sujeto. Cuando estamos en el nivel mental creemos que nuestro yo es un sujeto libre, autónomo, hacedor, del que depende toda la realidad. Lo que llamamos yo es solo un objeto más. No existe tal cosa como un yo sujeto, un yo libre, un yo autónomo, un yo hacedor. Nos pasa como al personaje del sueño. El personaje del sueño cree que él hace las cosas, que él se mueve de un lugar para otro, que él siente lo que siente, que él hace lo que hace, y sin embargo por la mañana te despiertas y te das cuenta de que allí la única que había actuado era la mente del soñador. El supuesto sujeto que aparecía como protagonista del sueño era simplemente un objeto más creado por esa mente. Pues en nuestra vida de vigilia ocurre igual. Yo creo que mi yo es el sujeto, tiene que controlar, tiene que llevar la iniciativa, que él hace las cosas, que él es libre. Cuando me sitúo o se me regala comprender desde otro lugar, me doy cuenta que lo que llamo yo y al que quiero tanto y con el que a veces me he identificado tanto, es solo un objeto más dentro de este mundo de las formas. El único sujeto realmente real, el único sujeto que merece ese nombre es la totalidad. Pues llamar la consciencia, la vida, lo que es. La totalidad es lo único, el único sujeto que merece ese nombre. Lo cual no niega que en el plano de las formas de nuestra personalidad creamos que somos sujetos y que este mundo de las formas funcione con la creencia de que nosotros somos sujetos. Pero es una creencia y una creencia errónea. Y la segunda afirmación que sostiene esta aceptación es que la totalidad no puede equivocarse. Tal como decía en la sesión anterior, no cabe el error en la totalidad, porque incluso en aquella hipótesis de que hubiera un error, también el error formaría parte de la totalidad. La vida sabe, la totalidad, la vida no puede equivocarse. Todo es en todo momento como tiene que ser. Y esto es una muy buena noticia, porque todo será en todo momento como tenga que ser. Abandonamos la creencia errónea del control que tanta división provoca y tanto sufrimiento genera y nos alineamos con lo real en una paz
que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque lo que somos está siempre a salvo y porque hemos comprendido que somos uno con la totalidad o con la vida. Por cierto, solo aquí tiene sentido aquella afirmación de que lo que viene conviene. A veces, y me ha costado algún disgusto, esta afirmación se lee desde la mente y entonces desde la mente suena como una justificación de lo que es injustificable. Lo que viene conviene, entonces conviene que esto sea así, conviene que aquella injusticia siga siendo, conviene que no, que eso es solo una lectura mental y tal afirmación nace de otro lugar. No. En el plano mental de las formas o de nuestro personaje hay muchas cosas que no nos convienen. Todo aquello que nos frustra al yo no le conviene. ¿Cómo le va a convenir? Pero es que no hablamos de ese nivel. Decir que lo que viene conviene significa decir, la totalidad no puede equivocarse. Yo no entiendo por qué esto ocurre, pero también esto que ocurre no es ningún error. También esto tiene un porqué. Por eso, como decía la sabiduría, y nos han recordado los sabios que he citado antes, puedo vivir diciendo sí a todo lo que viene. Y desde ese plano profundo, solo desde ese plano profundo, puedo decir, no entiendo, pero lo que viene conviene. Y quizá diciendo lo que viene conviene en ese plano profundo, porque me encuentro alineado con todo, brotará en mí la acción adecuada por la que la misma vida o la totalidad se está expresando para hacer todo lo que tenga que hacer en este mundo o nivel también de las formas. Cuando comprendes que eres vida, cuando comprendemos que somos vida, que no es una creencia, sino una comprensión experiencial, y tienes que estar situado ahí en ella para poder verlo, pero cuando comprendes que eres vida, ¿cómo no confiar? ¿Cómo no aceptar? ¿Cómo no fluir? ¿Cómo no soltar? Es el único camino sabio, el camino donde todo encaja, todo encaja. Por eso la sabiduría se plasma en una vida que dice sí. Esto es una frase de Nietzsche. La sabiduría, la comprensión se concreta, se plasma en una vida que dice sí. Si la vida nos vive, ¿cómo vivir sino diciendo sí a la vida? No hay otra forma de vivir, porque no soy yo el que vivo, es la vida la que me está viviendo. Entonces yo solo acierto en la vida cuando voy diciendo sí a la vida, porque sé que todo lo que aparece no es nada más que un despliegue de la vida. Por eso nuestro primer y decisivo objetivo es comprender que somos vida. Esto es lo que nos ofrece la sabiduría, esto es lo que nos ofrece también el camino espiritual, ir creciendo en la comprensión de que somos vida. Y esto nos permite vivir nuestra paradoja desde esa misma comprensión. Vuelvo a lo que dijimos en el primer encuentro, la primera sesión. Somos una paradoja en la que los dos niveles están sabiamente articulados en clave no dual, el nivel de nuestra identidad y el nivel de nuestra personalidad, el nivel de lo que es y el nivel de lo que pasa. Entonces, la sabiduría consiste en vivir todo lo que está pasando a nivel individual, particular, pero también a nivel interpersonal, a nivel colectivo, a nivel planetario, vivir todo lo que está pasando desde la comprensión de lo que somos. Si yo comprendo que soy vida, lógicamente estoy comprendiendo que soy amor. Y desde el amor que comprendo ser, brotará una respuesta amorosa, lúcida y consciente a cualquier realidad que se me pone por delante. Ahí todo se armoniza, a esto llamamos comprensión o sabiduría. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Así que de nuevo, una vez más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestra presencia y hasta dentro de 15 días. Que tengáis un muy buen día.